Mi nombre es Jenny Arriestra Hernández y en esta ocasión los voy a estar acompañando a lo largo de unas como 4 o 5 semanas, si no mal recuerdo, donde vamos a ahondar sobre diferentes temas de calidad de energía. Muchísimas gracias por su tiempo y su interés. Bueno, para empezar, dentro del tema de este pequeño diplomado, el primer punto pues, que vamos a tocar es la parte de mediciones eléctricas y calidad de energía. Eh, Esto es todo lo que estaríamos abarcando a lo largo de estas semanas, pero me gustaría presentarme un poco con ustedes. Mi nombre ya les comentaba, yo soy Jenny Arriestra Hernández, yo soy gerente regional para Dominion Global aquí en la región occidente. ¿Quién es Dominion Global? Dominion Global es el distribuidor máster de Fluke, que implica que, bueno, somos los responsables de la parte del servicio, de preventa, postventa, el centro de servicio, garantías, y obviamente trabajamos en conjunto con nuestros distribuidores autorizados estrella, como es Eléctrica B APSA. Yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en control y automatización. Ya tengo 2 certificaciones de termografía, nivel 1 y nivel 2, y una en vibraciones. Tengo aproximadamente poco más de 15 años de experiencia en el mercado y bueno, algunos que ya nos conocemos, me da un placer volver a contactar por estos medios y vamos a arrancar con este seminario, que más o menos tiene una duración de unos 30 minutos y vamos a dejar al final la parte de preguntas y respuestas. Es que si van teniendo dudas, por favor, váyanlas anotando y al final las vamos a ir retomando. Bueno, el temario como tal de este curso es de, punto número 1, retomar la parte de seguridad en mediciones eléctricas. Esto para nosotros como Fluke y Dominion es sumamente importante porque una de nuestras metas es que no solo cumplan con sus objetivos de mantenimiento y de ahorro energético e identificación de fallas, sino también que lo hagan de forma segura, que puedan terminar la jornada teniendo la certeza de que van a regresar a sus casas sanos y tranquilos. Ese es el tema del día de hoy. Posteriormente estaremos viendo mediciones eléctricas sin punta, mediciones de puesta a tierra, detección eficiente de problemas de calidad de energía parte 1 y parte 2. Entonces, bueno, vamos a lo que nos compete, seguridad en mediciones eléctricas. Eh, Hace ya unos meses, platicando con el equipo de trabajo, les comentaba que siempre que entramos a una planta, nos piden nuestro equipo de protección personal, ¿no? Casco, botas, lentes, eh, a, eh, tapones auditivos, eh, chaleco, de ropa retardante al fuego, y bueno, nos piden hasta ciertos SUA para poder tener acceso a una planta. Entonces, si una planta está teniendo tanto cuidado en que cuando nosotros ingresamos eh, no tengamos estemos protegidos lo más posible, uno de los puntos que también debemos de tomar o considerar como parte del equipo de protección personal, ¿por qué no? Son los equipos de medición. Entonces, primeramente hay que entender cómo es que tenemos nuestra configuración o nuestro sistema en planta, ¿no? Tenemos nuestro sistema de distribución de energía, nuestros diferentes tableros, nuestros CCMs, tienen variadores de potencia, marcadores suaves, y tenemos motores, tenemos tal vez reductores, tenemos bombas. Esta es una perspectiva general. El punto importante es saber qué necesito medir en cada uno de estos puntos y qué requisitos necesita el equipo de medición que voy a usar en cada una de estas áreas. Ustedes bien saben que las normas mexicanas, las normas internacionales referente a seguridad en el trabajo, nos hablan precisamente de que dependiendo del entorno en el que nosotros estemos trabajando, necesitamos ciertos equipos de protección personal. Lo mismo o una cuestión muy similar tenemos en cuenta en la parte de
mediciones. También o multímetros o pinzas, incluso los accesorios van a depender del entorno en el que los estemos utilizando. Entonces aquí, bueno, tengo una serie de soluciones de medición que tengo que entender por qué sí podría o por qué no podría utilizarlos en ciertos entornos de trabajo. Puedo utilizar un analizador de calidad de energía a la salida del variador de velocidad. ¿Es seguro abrir un tablero eléctrico para hacer la inspección de termografía? En la parte de vibraciones, puedo hacer las mediciones en los puntos de mayor, por ejemplo, ser muy cerca de la flecha. Estas y otras preguntas nos debemos hacer antes de hacer cualquier medición. Y lo más importante es recordar que no debemos utilizar un equipo de medición como un método de averiguar, como un investigador de a ver qué hay en ese tablero. Es sumamente importante que nosotros estemos muy claros qué vamos a medir, qué entorno de energía es en el que estamos trabajando y ante la duda, la pregunta. Si yo desconozco cómo debo de conectarme, desconozco cuál es la configuración, es mejor preguntar a las personas que estén involucradas o que conozcan la configuración del tablero para que yo no haga ninguna medición que me pueda poner en riesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, mi equipo de medición decía como parte de mi equipo de protección personal, ¿no? Porque, bueno, cada uno de sus multímetros o medidores de energía eléctrica tienen en las terminales o cerca de las terminales una categoría de seguridad. ¿A qué se refiere la categoría de seguridad? Se refiere al entorno de energía donde lo vamos a utilizar, ¿ok? No es lo mismo la cantidad de energía que puede haber en un entorno de oficina, que la tensión es tal vez a 120, a que si yo estoy hablando de el tablero de distribución, que no solo estoy hablando de una mayor tensión, que puede ser 440, 480, sino también mayor cantidad de corriente. Recordemos que estos dos variables nos van a dar el punto o el potencial que va a tener ese punto en donde voy a hacer la medición. Entonces, mientras más cerca me encuentre yo de la fuente de distribución eléctrica, mayor deberá de ser la categoría de seguridad que tengan mis equipos, ¿ok? Ya sea pinza, ya sea multímetro, ya sea un osciloscopio, si es que voy a usar osciloscopio, un analizador de calidad de energía y demás. Recordemos que la energía eléctrica pues no la vemos. Muchas veces solo vamos a ver los efectos que esta pudiera tener, ¿no? Arcos eléctricos, transitorios, cuestiones de una mala puesta a tierra, eso también nos puede afectar. Entonces, bueno, ¿qué implican las categorías de seguridad? Además de decirnos en qué entorno debo de utilizar ese medidor, también nos van a decir qué tan protegido voy a estar. Obviamente, mientras mayor sea la categoría, mayor protección voy a tener. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un equipo de categoría de seguridad 4, 600 volts, así les indica, no necesariamente que el medidor mida 600 volts. El medidor puede medir hasta 1000 volts, pero la categoría o el ranking en el que está es categoría 4, 600 volts, y me dice que está diseñado para soportar un transitorio de hasta 8000 volts. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando voy a medir desconozco si va a suceder un transitorio, pero yo tengo que estar preparado con el equipo de protección personal adecuado, con ello hablo del multímetro también, para que en caso de que suceda, yo no me vea afectado. ¿Qué sucede si yo llevo a un entorno de CAT 4 un equipo de categoría de seguridad 2? Y esto lo tenemos en Fluke, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo en Fluke un 789, que es un multímetro con características de calibrador de procesos, si alguno de ustedes tiene ese multímetro, lo tiene a la mano, se va a dar cuenta que es un equipo CAT 2, CAT 3.
¿Esto qué quiere decir? Que puede soportar transitorios de 6,000 volts, no necesariamente uno de 8,000 volts. ¿Qué quiere decir con ello? Que si sucede un transitorio de mayor tensión, se puede dañar el equipo. Lo que busca Fluke es que el daño precisamente quede solo y exclusivamente en el equipo de medición y no así que pase hacia ustedes, hacia el operador, hacia aquella persona que esté haciendo las mediciones. Voy a, no. Entonces, es importante que podamos ver, no puedo activar el video para mostrarles, pero en todas las conexiones cercanas a donde ponemos las puntas de prueba, ahí van a tener las indicaciones de categoría de seguridad que tiene su instrumento de medición, sea de la marca que sea, ¿ok? Estas son condiciones generales sobre sus medidores. Entonces, ¿qué peligro oculto pudiera haber en esa descarga, no? Les dice el equipo que puede soportar un transitorio de 8,000 volts. Pero ¿esto qué implica? Bueno, yo también puedo generar una descarga o puedo generar un arco eléctrico. Tradicionalmente, bueno, en un tablero de distribución eléctrico trifásico, ese espacio que hay entre fases, ese es un espacio que puede funcionar como un aislante natural, el aire. Pero si en el ambiente hay humedad, hay polvo, este, este aislante no funciona del todo bien y empieza o tienes el potencial de que se genere un arco. Esto también puede funcionar o puede suceder, más bien, no puede funcionar, porque implica que no funcionó. Esto puede también suceder cuando uno pongo la medición incorrecta en el medidor, otros medidores antes. Con un multímetro ustedes saben que pueden medir tensión, pueden medir resistencia, pueden medir continuidad y pueden medir corriente eléctrica. Hay veces en que nos equivocamos a poner las puntas de prueba en la ranura adecuada. Es decir, lo ponemos en común y estábamos midiendo tensión y ahora tenemos que medir corriente o demás, pero también las puntas se deben de cambiar de lugar en el multímetro. Actualmente los multímetros de Fluke te avisan, te pitan si lo pusiste, si quieres medir, pusiste el selector en la posición de tensión y en realidad las puntas están en la de corriente o en la de continuidad. ¿Por qué? Porque era un error muy común que llegaba a suceder en que a todos nos sucede ceguera de taller, de que tanto haces tan seguido un trabajo que a veces se te va el avión, dicen por aquí, y y lo dejas en una posición inadecuada para la medición, o una medición errónea, una medición peligrosa. Entonces, ahí podemos también nosotros generar un arco eléctrico. Y si el equipo no está diseñado para soportar ese tipo de eventualidades, entonces el error puede pasar más allá del equipo de medición. Por eso les comentaba que es parte del equipo de protección personal. Entonces, les decía, este error puede generar lo que es un pequeño arco eléctrico. Pero que entendamos primero qué es un arco eléctrico. Bueno, el arco eléctrico o la descarga de arco eléctrico es un pequeño cortocircuito que se da fase a fase o fase a tierra. Ya puede ser a través del aire, les decía, cuando se ioniza. Es decir, cuando hay polvo, cuando hay humedad, ese aire que funcionaba en un principio como aislante, pues ahora ya es también un pequeño conductor. Y entonces, eh, esto genera que pase la corriente de una fase a otra. Es de muy corta duración, prácticamente puede ser de segundos, pero la corriente puede ser muy alta. Entonces,
estos son precisamente los eventos que queremos evitar. Y les decía, el equipo de medición es parte del equipo de protección personal, pero también lo es los accesorios, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que los accesorios también tienen que ser de la categoría de seguridad que nosotros necesitamos en función del entorno en el que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, ¿esto qué implica? Que ustedes también puedan en sus puntas de prueba, puedan elegir categorías de seguridad adecuada, ¿ok? Las puntas de prueba también dicen CAT 3000 volts, algunas dicen doble aislante, algunas dicen 10 amperes también. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un fusible interno esa extensión o esa punta de prueba. Hay otras puntas de prueba, como la TL175, con la que pueden cambiar de categoría de seguridad. Pueden cambiar de categoría de seguridad 2000 volts a una categoría de seguridad 4600 volts. ¿Cómo lo hace el equipo? Protegiendo la punta de prueba. Se le gira un balerín y cubre el conductor. Entonces hay menos conductor expuesto que puede afectar o puede generar o puede ser parte de de acortar el aislante que puede ser el aire. Entonces, ¿qué puede hacer una descarga de arco eléctrico? Puede ocasionar, primero, un gran daño a las personas y obviamente al equipo, pero aquí estamos también interesados por las personas, ¿no? Regreso, lo que les decía al principio, lo importante es que si vamos a hacer un trabajo, lo terminemos, lo hagamos de forma eficiente, exitosa y podamos volver a casa. Entonces, en muchos casos puede causar severas quemaduras, algunas veces puede ser fatal y casi siempre daña al equipo. Pero eso, lo de menos es que pueda dañar al equipo, pero no creo que el que falte un miembro de su mano o de su persona sea algo bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener los equipos adecuados. Se estima que de ser 5 a 10 incidentes de arco eléctrico se presentan cada día en los Estados Unidos. Entonces, fíjense, a veces nosotros que somos un tanto más creativos que hacemos que las cosas sucedan y no necesariamente deberían de suceder como suceden, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? El cortocircuito, definamos nuevamente el cortocircuito, es una interrupción brusca del circuito. Esto puede ser insertando o removiendo un interruptor termomagnético a línea viva. Recuerden que los termómetros termomagnéticos funcionan no solo o se abren en función de la tensión eléctrica o la corriente, sino también en función de la temperatura. Entonces, hay que entender por qué se pueden estar abriendo. Hay que, por ejemplo, siempre, antes de empezar a trabajar en un circuito, que no estoy seguro si está vivo o no, pueden tener un ball alert. Un ball alert, recuerden que es una pequeña pluma. No me está funcionando el video, en serio, tengo aquí todos los aditamentos, pero no me está jalando el video para mostrarles que eh, el ball alert es un detector de tensión, entonces este lo podemos acercar a la línea con la que estamos trabajando y esta me pudiera ayudar a saber si está energizado o no el circuito. No me va a decir en qué tensión, simplemente va a decir está energizado o no está energizado. ¿Ok? ¿Cómo podemos generar también otro cortocircuito con herramientas portátiles? Lo que les decía, estas puntas de prueba que tienen mucho conductor expuesto, pueden acercarlo demasiado y generar un corto, ¿no? El mal uso de una herramienta, lo que les decía, si no pongo las terminales o las puntas de prueba, las terminales adecuadas, eso puede generar también un cortocircuito. Entonces, hay que tener en cuenta que
no tengamos estas situaciones para evitar problemas. ¿Por qué? Porque al final decíamos, si yo pongo mal o estoy usando mal el medidor, lo ideal es que se quede en el multímetro, ¿no? El problema, aquí tenemos un ejemplo de un multímetro que, bueno, se hizo la conexión errónea, se puso el común y se puso corriente. Y recuerden que para medir corriente, la resistencia interna del multímetro baja casi a cero. Porque para medir corriente con el multímetro y las puntas de prueba, se hace una medición en serie. Entonces, bueno, midieron tensión sin mover las puntas de prueba y bueno, sucedió un cortocircuito que dañó el equipo, ¿no? Esto causa este pequeño transitorio entre las puntas, precisamente genera un arco eléctrico y bueno, esos son los problemas que pudieran generar esos transitorios que son accidentes fatales, sobre todo si no elegimos los accesorios adecuados. Entonces, bueno, eh, nuevamente retomando, categorías de seguridad, ¿ok? Esto se puede detener o puede quedarse en el multímetro este arco eléctrico siempre y cuando este multímetro haya sido diseñado para el entorno de trabajo en el que sucedió el incidente, ¿no? Ojo, no estoy diciendo con esto, tengan incidentes, tengan accidentes, no. Nosotros compramos un seguro de vida queriendo nunca usar, ¿no? Compramos el seguro del auto queriendo nunca usarlo, o sea, nadie quiere pagar deducibles, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esto, o sea, tengamos el equipo de seguridad, de protección personal adecuado, el equipo de medición adecuado, conforme al entorno. Por ejemplo, CAT 4, origen de la instalación, ¿qué quiere decir? La cometida de entrada y cualquier cable exterior elevado o subterráneo. Categoría de seguridad 3, alambrado de distribución, incluyendo principales, comunes, alimentadores, circuitos ramales, cargas instaladas permanentes. Categoría de seguridad 2, circuitos de toma corrientes, cargas que se conectan a ellos. Y categoría de seguridad 1, circuitos electrónicos protegidos. Entonces, más o menos con esto ya tienen una idea de cuál es el entorno de trabajo en el que pueden usar. Una categoría inferior puede irse a una categoría, un multímetro de categoría inferior puede irse a un entorno de categoría superior, nunca de los jamases, never. Uno de mayor categoría puede irse a uno de menor categoría sin problema. ¿Ok? Errores comunes que debemos evitar. Imagínense que si el metal se derritió en este accidente, ¿qué le podría pasar al usuario? ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos rankeado, ¿no? Conectar un medidor a una fuente de tensión con el medidor configurando para medir corriente eléctrica. Lo que les decía, ¿no? Cuando yo mido corriente eléctrica, la resistencia interna del multímetro es muy baja. Tratar de medir ohms o continuidad en un circuito activo. Igual, nuevamente, hay mediciones que no podemos hacer en vivo, entonces hay que saber si está energizado o no. Entonces, primeramente, debo de saber si está energizado o no. Nada, aquí no se puede suponer. Aquí no puedo suponer, no puedo creer ciegamente en mi amigo, mi compadre, mi bestie, que me dijo, sí, claro, le bajé. Sí, claro, les avisé que íbamos a trabajar. Hay que mejor corroborarlo con los equipos adecuados. ¿Ok? ¿Qué puede pasar, causar estos picos de tensión, de transitorios que podemos tener? Bueno, pueden causar, ¿qué lo pueden causar? Perdón, lo pueden causar los motores o cargas inductivas que se apagan o que de repente encienden, o sea, equipo en mal funcionamiento. O sea, no solo son nuestros errores, ¿no? Sino también los del sistema que yo estoy trabajando. Apagado y encendido de cargas, que precisamente cuando ustedes van a un área a hacer un trabajo, queda claro que dentro del procedimiento se debe de avisar al área en la que vamos a trabajar que se va a estar haciendo un trabajo, en qué horario para evitar tal vez estos encendidos que puedan afectar el proceso, el candadeo, es otro punto importante dentro de las
de los protocolos de seguridad. Los drives también pueden generar estos transitorios. Una chispa también puede ser generada entre dos líneas, ya lo decíamos, cuando se ioniza el ambiente. Imagínense si esto sucede, si esta chispa sucede cuando yo quiero hacer una inspección térmica y necesito abrir el tablero. Y si yo no traigo el equipo de protección adecuado, también pueden ser accidentes fatales. Entonces, si una chispa está en la línea de alta energía, toda la corriente en el circuito puede alimentar el arco. Entonces, se generan miles de grados Celsius de temperatura. Entonces, las quemaduras son inimaginables. Entonces, es importante, decía, entonces entender cómo vamos a trabajar con las herramientas portátiles, ¿no? Uno, cómo no ahorrar tiempo, ¿no? Lo último que se supo es que se usó un fusible automotriz en lugar de un original. Esto es lo que les decía de hacemos que las cosas funcionen, ¿no? Eso es algo entre una gran virtud de nosotros como mexicanos, como puede ser nuestro gran talón de Aquiles. Porque en pos de que funcione, no puedo poner la refacción adecuada. Y en el caso de un fusible, los fusibles que maneja Fluke son de muy alta velocidad. Si yo pongo uno cualquiera que no sea recomendado por Fluke o de Fluke, nos puede generar que no reaccione el equipo, que no proteja el equipo como debía ser. Estos son ejemplos que hemos tenido reales en el centro de servicio, en el que pues nos han dicho, oye, tu equipo no funcionó y tú me dijiste, ¿y qué creen? Que no era cuestión del multímetro, sino que lo cambiaron por un fusible inadecuado. Otro, también les decía, las puntas de prueba son parte del equipo de protección personal y parte de la seguridad del multímetro, sí. Es como si yo tengo el Ferrari más fregón, pero no le pongo las mejores llantas. Entonces, ¿para qué le inviertes en un coche como este si no le vas a poner las llantas que son adecuadas? Entonces, las llantas adecuadas para un Ferrari son para que tenga cierta resistencia, adherencia al pavimento, y demás, para que también manejes de forma adecuada. Entonces, las puntas de prueba sí sobrevivieron intactas, que son precisamente diseñadas para el entorno. Pero también, ¿qué pasa si usamos el multímetro equivocado? Les decía, yo puedo llevar un multímetro Fluke de una categoría de seguridad inferior a un área de categoría de seguridad superior y puede suceder esto. Pues obviamente el fusible de 250 volts no se abrió a tiempo porque no está diseñado para el entorno. Los cables y puntas de prueba de baja calidad generaron lesiones, que eso es otra. De repente, donde sí queremos ahorrar pesos y gastamos dólares, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta punta de prueba tiene una punta larga. Las puntas se fundieron. Entonces, imagínense el calor que se debió haber generado para que, perdón, se fundieran esas puntas. Y más aún, no sé si alcanzan a ver, creo que es más notorio, un poquito más notorio en esta, que hay una huella digital. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen que quiera decir? A ver, alguien póngalo en los comentarios y lo leemos al final. ¿Qué creen que quiera decir que yo vea las huellas digitales ahí? Entonces, bueno, otro de los puntos que debemos de revisar es, ahí ya nos contestó Rafael Enrique Ramírez Flores, en efecto, no uso guantes. ¿Cómo no vamos a usar guantes en un área de categoría de seguridad 4? ¿No? Entonces, ojo, regreso, el equipo no era el adecuado,
pero además no tenía el otro equipo de protección adecuado, que es pues, el guante. O sea, debiste haber traído un guante para que no esté adecuado para el entorno, ¿para qué? Pues obviamente no pasara esto. Entonces, otro de los puntos que es importante que revisen en sus equipos equipos de medición, todo equipo de medición, por lo menos los de Fluke, van a traer alguna de estos sellos, UL, CSA, TV o IOCE. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa es que esté aprobado y otra es que esté diseñado para. Ujú. Yo estoy diseñando una casa muy hermosa, no soy arquitecto, pero la diseñé, pero es un arquitecto me va a decir, ¿sabes qué? No, aquí no aguanta estas cargas, aquí no puedes poner esto y demás. Entonces, ¿qué sucede? La IEC establece estándares, pero no hace pruebas o inspecciones para su cumplimiento. O sea, te está diciendo que si te dice IEC, ok, cumple con el estándar, pero un fabricante puede usar un diseñado para a reserva de cumplir el estándar. Para ser aprobado para UL, para CSA, para TV, el fabricante debe contratar al laboratorio acreditado para probar el cumplimiento del producto contra el estándar. Es decir, tomen uno de nuestros equipos bajo prueba, nuestros equipos de medición, y lo testean. Son destructivas, obviamente, las pruebas para ver hasta qué tensión pueden soportar. Entonces, por eso es importante que busquen estos emblemas de UL, CSA o TV, porque son precisamente los laboratorios que van a certificar que no solo está diseñado para, sino que realmente eh, puede soportar, está cumpliendo con el estándar y está diseñado para el estándar. ¿Ok? Entonces, si trabajan con circuitos energizados, necesita un medidor, categoría de seguridad 3, 600 volts por lo menos, o categoría de seguridad 3, 1000 volts. Y de ahí para arriba. Donde les decía, donde vamos a buscar los CATs, en los bornes de conexión de las puntas de prueba, ahí van a encontrar el CAT, ¿no? Y en la parte posterior del multímetro deben encontrar las certificaciones. ¿Por qué pongo este slide de renovarse o morir? Porque aún Fluke no hace muchos años, desde hace muchos años, Fluke cumple 75 años este año, valga la redundancia, estaba sus equipos diseñados para la categoría, ¿no? Pero hasta, también hace ya varios años, unos 20, 30 años, también se fueron adecuando y se fueron poniendo estos certificados. O sea, fue aprendiendo la industria que se necesitaba no solo diseñar el equipo, sino irlo probando, testeando y que soportara mayores tensiones. Entonces, por ejemplo, este multímetro, el 112, que ya no está ni siquiera en el mercado, está muy viejo, era un equipo que hace muchos años estuvo, era solo categoría de seguridad 3, 600 volts. Y ahora sabemos que necesitamos mayor categoría de seguridad en función de las nuevas cargas que tiene el sistema. Entonces, ¿qué es importante dentro de las recomendaciones antes de hacer cualquier medición que debemos revisar? Que la carcasa no esté rota o con grasa. Obviamente nuestros trabajos siempre puede estar graso o lo estamos usando. Si lo estamos usando de verdad, pues se va a notar la experiencia. Hay toallitas especiales donde nosotros podemos limpiar los equipos. ¿Por qué es importante limpiar los equipos, no? No soy una control freak de la limpieza, se los juro, pero me refiero a que eso puede ocultar alguna ruptura que puede tener el equipo. Entonces es importante precisamente que lo tengamos limpio para tener claros que no hay ninguna fisura en la carcasa. Hay que usar multímetros con especificaciones de seguridad impresa. Duden de aquellos multímetros que no las tengan y use fusibles de reemplazo recomendados por el fabricante. Recuerden, estas recomendaciones no son solo si están usando equipo Fluke, es de cualquier equipo. Si ustedes manejan una marca
o B o W, revisen las especificaciones del fabricante. Nosotros como Fluke también tenemos fusibles especiales para cada uno de nuestros modelos. No usar puntas de prueba con puntos débiles. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ya ven que la punta está bailando, que está medio rota el cable, que tengo que apretar bien en la unión, por ejemplo aquí que tengo que ponerle cinta o algo para que no se mueva porque parece que está dañado, por favor, mejor desechen esas puntas de prueba, ¿ok? Porque una de las pruebas para revisar si las puntas internamente no están rotas es que midan continuidad, hagan cortocircuito con sus puntas y vayan girando el cable, ¿ok? Si en algún punto se corta la continuidad, es que posiblemente de forma interna el cable está roto. Categorías de seguridad. Aquí dice categoría de seguridad nivel clasificación, ¿no? Usa la categoría de seguridad que tiene el multímetro. Si el multímetro tiene categoría de seguridad 3, usen 3. Si es 4, usen 4. ¿Ok? Si es 2, usen 2. Usen la misma categoría de seguridad que tiene el multímetro. Buscar accesorios con doble aislamiento. ¿Cómo se ve la figura de doble aislamiento? Muy fácil. La van a encontrar como en las puntas de prueba, aquellos que tengan accesorios Fluke, así. Un cuadrito sobre otro cuadrito. Ese es el símbolo de doble aislamiento. Conectores envolventes, guarda de dedos. ¿Cuál es la guarda de dedos? Esto. Este topecín te dice que hasta aquí va el dedín. ¿Ok? Si ustedes ponen el dedo aquí, no, muchachos, no es. Es que no agarra, no es ahí. Para eso hay caimanes. Para que si no agarra, pongas otro accesorio, pero no tu dedo. ¿Ok? Aislamientos no dañados, no mutilado, unido quebradizo o pequeños. Uno de los puntos importantes. Tengan mucho cuidado de usar cierto tipo de detergentes en polvo de una princesa de Disney para limpiar sus eh, puntas de prueba porque eso tiene de repente mucha sosa y puede hacer quebradizo el plástico. Tengan cuidado. Conectores sin aislamiento al final del conector no es la idea, es decir, que ya estos estén pelados de alguna manera. Y los que recomienda Fluke para Fluke son los de Fluke. Y pueden usar Fluke o Pomona para otras marcas, ¿eh? No hay ningún problema. Los que recomienda Fluke son Fluke y Pomona. Pomona es una marca de accesorios para la industria, ¿eh? No solo para multi. Entonces, ya vamos a avanzar, ya estamos casi por terminar para ir atendiendo las preguntas, las dudas que pudieran haber surgido. Y aquí está la recomendación. Listado de verificación de multímetros, ¿ok? Hay que insistir en las características de seguridad, que deben de ser entradas de corriente confusible de alta energía, protección de sobrecarga en función de los ohms, es decir, pi que les digo, puntas de prueba que tengan conectores cubiertos y protectores de dedo, entradas para las puntas de prueba internas y cubiertas, y cumpla con los últimos estándares de seguridad y que sean certificados en forma independiente, ¿ok? Entonces esto es importante, que lo tengan en cuenta, que lo impriman y digan, ok, esto es lo que todo técnico que use un multímetro, una pinza perimétrica, deberá de verificar antes, antes de empezar un trabajo. Entonces, también que debemos de verificar que no haya daños en su cubierta que no tenga grasa, que las terminadas no estén dañadas. Ningún medidor es seguro cuando se utilizan de manera inadecuada, entonces hay que usar los medidores dentro de su categoría de seguridad. Hay que usar los medidores que están diseñados para mediciones en circuitos de potencia y usar fusibles de reemplazo recomendados por el fabricante, que son, regreso, los de alta energía. Estos dos slides, casi los tres últimos, me dicen, pueden sonar recurrentes, pero nunca va a ser, nunca demeritemos la seguridad.
¿ok? Entonces, ¿qué también tenemos que recordar? Que dentro de la cuestión de que la seguridad es primero, que hay que hacer buenas prácticas. Cuando sea posible, trabajar en circuitos desenergizados. Seguir los procedimientos apropiados de pario de máquina y etiquetado. Use herramientas con buen mantenimiento y la vestimenta apropiada. Lo vimos en la imagen de las puntas de prueba. La persona no tenía guantes, ¿no? No trabaje solo, porque si usted se desmaya, alguien necesita por lo menos llamar a emergencias o darle los primeros auxilios. Aquí yo agregaría que todos los de la cuadrilla deberían de saber primeros auxilios básicos de primera emergencia. Practique técnicas de medición segura. ¿Qué quiere decir? Siempre conecte primero la punta de tierra y después la viva. ¿Qué se desconecta primero? Primero la viva y después tierra. Vamos a darle una ruta a esa corriente eléctrica. Y finalmente uso el método de prueba de 3 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pruebe un circuito conocido, mida el circuito de interés y vuelva a probar el circuito conocido. Dentro del circuito conocido, nosotros en Fluke tenemos unas pequeñas fuentes, que es el modelo PRV240, que es una pequeña fuente de tensión, ya sea de alterna o de directa, de 240 volts, y que nos va a permitir verificar que el multímetro esté funcionando de forma adecuada. Esto precisamente para que ustedes tengan esta fuente conocida y que no tengan dudas de, bueno, yo lo voy a meter a la de a esta conexión y pues, tal vez oscila y tú no sabes, ¿no? No es realmente una fuente fidedigna.